Nuestro bro, Lekim, no quiso narrar todo y me lo encargó a mí. Me llamo Michael, primo lejano de Lekim. Nací y me crié en binario 01 y Z01. Es un resumen por lo que se omitirá diálogos, interacciones o detalles. Prólogo, sueños y soledad, 2 páginas. Se menciona varios tipos de sueños, únicos, comunes o hereditarios, y de que el universo era tranquilo pero despiadado. El protagonista de este volumen, un humano, cuenta que odia a los humanos y quienes dañan al resto o a sí mismos, al punto de expresar que, si fuera Dios, los extinguiría y se muere de soledad. Capítulo 1. Frialdad, 4 páginas. El protagonista, en forma de alma que es como una medusita gris, despierta dentro de una enorme cúpula nevada. Una voz le habla telepáticamente y recuerda que ya estuvo un par de veces ahí, que esa entidad era Dios y que cada alma se discernía por un color. El protagonista no quiere reencarnar con los humanos y su Dios se va a hablarlo con otros, y le trae una lista con los siguientes universos: peluches con poderes, Maid Café, sin sonido, baños termales, vago, reyes demonios, parques de atracciones y uno tachado con rabia. Se revela el aspecto del dios, quien era una diosa. Él le pregunta si puede visitar esos universos, y la diosa le da un cuerpo físico con un grillete en la muñeca. Ella, al ver su rostro, dirige las manos a su cuello como si quisiera estrangularlo, deteniéndose antes de alcanzarle. Con la misma ropa que su diosa y descalzo, se van hasta un túnel donde, cerca, hay una especie de tumba al lado con 2 antorchas de pie. La diosa, orando, le crea una lista antes de cruzar. Capítulo 2. Hogar de los peluches, 5 páginas. Pasan un túnel cortito en el que cada extremo está oculto por una niebla y salen en una estación opuesta donde no hay nieve. Bajan por un camino hasta una casa cerca de un lago. Él examina su alrededor, viendo un pájaro azul navegando el cielo. Ella revela que están en el universo de los peluches. Llegan y abren Nugu, quien se lanza a la diosa llamándola Chi. Nugu es una niña gata con 2 tonalidades de pelo, castaño y rojo, y quien abraza un erizo blanco de peluche. Chi le encarga a Nugu al protagonista y se pira, tanto en el exterior con las flores en macetas y el interior con peluches, destacaba el blanco. Nugu revela que vive sola, y en su bolsillo trasero tiene algo duro, y no estamos hablando de su cola. Nugu revela que no todos los dioses son talentosos, y, como el protagonista es la primera alma de Chi, no sabría hacer ropa bien. Nugu, abrazando al peluche, le hace unas botas. Termina el capítulo con alguien irrumpiendo la habitación. Capítulo 3. Ramia, la extraña diosa. 5 páginas. Conocemos a Ramia, que tiene una hoja de cola, y quien llama a Nugu Nugi. A diferencia de Nugu, ella llama a Chi como Chiouri. Ramia viste prendas gatunas y enseguida descubrimos que está obsesionada con Nugu. Ella sujeta un colgante para materializar una silla que, al final del capítulo, desaparece. También le arrebata la lista al protagonista y revela que el suyo era el que estaba tachado, el de los juegos. Tienen un duelo ambos con el cara y cruz donde él descubre su evidente trampa y obliga a Ramia a obedecer una de sus peticiones. Nugu revela los nombres de los dioses de la lista, diciendo que la mayoría son amigos de Chiouri: Ramia, A, Jena, Mugon, Gran Demonio, Iko y Yuta. Este último nos dice que es sorprendente. Ramia también enseña que las primeras veces que un dios convierte un alma en cuerpo, suele adoptar el aspecto físico de quien más aprecia o recuerda, por lo de Chiouri. Ramia, Nugu y él se van a una reunión exigida por la diosa. Capítulo 4. Reunión de dioses. 9 páginas. Ramia le enseña al protagonista que los túneles los llaman Tis, y al cruzar, llegan a un pasillo con una gran puerta dorada con grabados de alguien cubierto de vendas. Aparece la diosa, una mujer con vendas amarillas de puntas azules. También parece que lee la mente y presume de conocer cualquier gota. En medio de la reunión, a la diosa le llega una notificación en su portátil y varias veces ojea mal al protagonista, diciendo que lo quería conocer porque era la primera alma de Chiouri. La diosa decide que el protagonista sea un dios y él suplica a Nugu para alojarse en su casa, con tal de no morirse de frío en el de Chiouri.
También le dice que le ha dado un regalo. Os resumo rápido los personajes que se presentan. Yuta, un hombre elegante y amable. Mugon, una chica callada porque es muda y se comunica, generalmente con una libreta y que se pone a llorar cuando él le acaricia la cabeza porque Collie los trata como niños. Gran Demonio, un hombre tsundere que habla con superioridad y a veces con timidez. Yena, una chica silenciosa que se esconde detrás de Chiuri y ésta la ayuda a presentarse. Iko, ni lo recordéis, no aparecerá más. Y que se ha ido sin decir nada, donde Yuta la excusa con que es una bella durmiente y Nugu con que duerme más desde que le hizo ese peluche gigante. Después de la presentación, vuelven a casa y él se desmaya, absorbido por una mancha azul. Capítulo 5. La niña del peluche blanco. 5 páginas. Vemos el pasado de una niña que nace con el pelo castaño y rojo, quienes unos médicos dicen que es una enfermedad congénita que solo afecta a la mitad de su melanina. Hablamos, como no, de Nugu. Por culpa de ser diferente al resto, la maltrataban. En consecuencia, su madre colapsó por el estrés, criticando al resto por no dejar que su hija fuera feliz. Se mudan al campo, la misma casa que vive como diosa. Nugu le pregunta a su madre por qué siempre decora con flores blancas, enseñándole que trae buena salud y acepta cualquier color encima de él. Nugu aprende a coser y le regala un peluche blanco a su madre, quien empeoraba y estaba más tiempo en cama. Nugu pasa las noches afuera con Collie, su peluche, deseando a todas las estrellas para que su madre se recuperara. Una de estas noches, regresando adentro hacia su habitación, ve unos desconocidos que buscaban a Nugu por su pelo y ve a su padre muerto con un puñal clavado. Nugu sale corriendo a un bote que tenía su padre y se adentra en el lago, quien parece ser empujada por el viento. Por sus temblores termina ahogada abrazando a su peluche por no saber nadar. El protagonista despierta junto a Nugu que sigue dormida. Antes de salir del sueño, siente haber oído una voz que olvida enseguida, pidiendo que reuniera colores. Mugon está presente, que fue preocupada por un mensaje de Nugu. En el capítulo anterior, el protagonista tenía la sensación de haber visto a Mugon antes, pero en este capítulo lo niega, y más por ser él la primera alma de Chiuri. Mugon se presenta como una humana, y, al leer esto, deja de mirarla como si le provocara rechazo. Mugon cuenta que le recuerda a alguien que tenía un sueño parecido al de querer descansar eternamente. Termina el capítulo con Nugu despertando y Mugon regresando a su casa. Capítulo 6. Reglas y poderes. 5 páginas. Como vio el pasado de Nugu, él sospecha de que ese era el regalo de la diosa, pero que parecía más bien un castigo porque parecía que él era quien se había ahogado. Se duchan, por separado obviamente, y Nugu le regala ropa, una camiseta blanca y pantalones marrones, dando a entender de que ella se preocupaba por él. Él rechaza unos pantalones cortos porque le parece vergonzoso y se los cambia por unos largos. Él ve una caja de jabón con indicios de que Nugu lo utiliza para ser adulta. Van a un aula que hay en su casa y le enseña las reglas que tienen los dioses, básicamente que no deben matarse o envenenar y que las almas reencarnen solas dependiendo de su situación. Nugu enseña que, si mueres, vuelves a reaparecer como alma, pues tiene una amiga llamada Mimi que ha muerto varias veces asfixiada por una manía de encerrarse durante horas en cofres o barriles. Cuando van a hablar de los poderes, sin usar el timbre y dormida, entra en la habitación. Nugu dice que no puede hacer las cosas que hace Chiuri, que ella es excepcional utilizando los poderes, y que para utilizar poderes deben hacer un gesto que les reconforte. En el caso de Chiuri, orar. En el de Nugu, abrazar a su peluche. Se despierta y le buscan un nombre al protagonista. Sugiere que se llame A, y él lo rechaza por otro más largo. Nugu, siendo poco original, sugiere Collie, y él lo acepta. El nombre de su peluche. Es una niña inexpresiva que habla telepáticamente, pero su voz es expresiva. Con solo abrir los ojos, ayuda a Collie para encontrar su activación y se van a la cama para que la abrace. Nugu se pone algo nerviosa y Collie pone en duda si es correcto lo que está sucediendo. Al final termina abrazándola y vuelve a perder la conciencia, pero ahora por una mancha gris. Capítulo 7. Siru, la pequeña maga. 5 páginas.
Ahora ve el pasado de A, quien se nos presenta como una huérfana desde que era un bebé, abandonada por un hombre de incógnito delante de la casa de una maga, la única o de los pocos magos que estaban vivos en ese momento. Se ve como el bebé hizo flotar una tortuga de peluche, o un cuento con el título del mentiroso y el lobo de 100 páginas que no podía levantar. La maga la oculta porque los humanos los tomaban como enemigos, a lo cacería de brujas. En medio año, vemos que ella ya aparenta tener 5 años, teniendo un crecimiento veloz e inusual, por lo que la llama Siru, y queriéndose ambas como madre e hija. Tras un año, cuando aparentaba tener 9 años, le aparecieron manchas violetas en el pelo y la maga no tenía ni idea qué le pasaba. A los 3 años, aparentaba 10 años y las manchas seguían sin cambios. La maga le confiesa que ella, Siru, es huérfana y le responde con que ya lo sabía, revelando que lo presentía con sus ojos. La maga no sabía de tal magia. La maga se alegra de que la quiera como una madre y se abrazan, pero se distorsiona los recuerdos como si fueran borrados o modificados. De repente, Siru está sentada con el pelo completamente morado, sujetando la mano de la maga que yacía esquelética. Siru no moría ni envejecía y la magia la saciaba. Era como una diosa. Estuvo siglos dormida y tumbada, siendo lo único que le acomodaba, hasta que un día nevó, fue enterrada y murió a pesar de que no era la primera vez. El protagonista se despierta junto a A y le revela que él debe abrazar a algo con alma para activar los poderes, a diferencia de Nugu, que es a algo sin alma. Siru explica que es una híbrida de un ser elemental y una maga, y que Yuta fue quien lo supo. Criaturas en un plano distinto y que con sus ojos presienten lo que les rodea. En el proceso en que Colley coge a Siru para devolverla a la tortuga, ella le pregunta si está ocultando algo, lo que Colley se lo niega. Capítulo 8. El odio de Colley. 5 páginas. Nugu le enseña a Colley a jugar un juego de cartas creado por Ramia, el que intenté recrear en Tabletop. En la cama, Nugu le pide a Colley que le explique sobre su pasado. Le cuenta que desde pequeño siente una soledad existencial, que no comprendía a los humanos y sus acciones de malherir o menospreciar la vida, y que, tras un tiempo, se propuso encontrar a una única persona que pudiera querer y que apreciara la vida al igual que él, pero que nunca lo encontró y terminó muriendo por dicha soledad. Capítulo 9. Responsabilidad. 4 páginas. Colley ve una luna que se va agrietando en un sueño, pero Nugu lo despierta diciendo que es igual de dormilón que A. Nugu nos revela que usó un móvil para enviar un mensaje a Mugon. Ella lo llama aparato. Le dice a Colley que todos reciben uno al ser dioses y que la diosa se habría olvidado. También cuenta que la diosa es exigente cuando alguien debe ir a visitarla, pidiendo que sea avisada de antemano. Colley va solo hacia la diosa y ahí se encuentra con Mugon, convertida en un gato gracias a la diosa. Mugon se abalanza a Colley y vuelve a caer inconsciente, esta vez por un color rojo. Capítulo 10. Mugon, la humana. 6 páginas. Nos cuentan el pasado de Mugon que, en resumen, sus padres mueren en un accidente y ella se queda con su tío que se desestresa con Mugon dándole una paliza y quedando gravemente herida y muda. En su pasado vemos un chico de su edad que la defiende cuando se burlan de ella al haber engordado por la depresión. El chico es quien le regala la braga, la de cuello. La cuestión es que testifica sobre lo de su padre y él logra escapar de las autoridades, volviendo a por Mugon para matarla, quien se interpone el chico quien muere con tal de salvarla, asumiendo ella la culpa, tomándolo como su pecado. Al final del capítulo despierta por Nugu llorando, con Mugon abrazando a Colley, quien se desmaya mientras ve un cuervo en la lámpara de araña. Capítulo 11. Consejos. 4 páginas. Colley vuelve a ver la luna crujiendo para despertar con Nugu alterada. Colley siempre la trata como un gato. Para buscar su móvil, Nugu hace que Colley practique con Mugon para activar el Tis, quien se estuvo duchando en casa de Nugu. Cuando él entra en el túnel, vemos que pierde el equilibrio y niega que sea por estar enamorado de ella. Por el pasillo de la diosa sale un hombre pelirrojo de ojos anaranjados, quien amenaza, de broma, a Colley, dándole unos consejos sobre la diosa para que lo deje en paz. Colley le pregunta a la diosa por qué borra recuerdos y por qué Mugon es una diosa, dándole una excusa barata de que era el flujo natural del mundo.
Capítulo 12. Secreto imprevisto. 4 páginas. Collie descubre la relación de pareja que tiene Chiyouri con Gena que, en su momento, se presentó detrás de Chiyouri, quien hablaba con pausas más largas. Luego regresa, y Collie abanica el brazo para separar a la diosa que se burla de él, atinando en su pecho, haciendo que se quede extrañamente embobada. Vuelve a casa y se queda tumbado en el suelo de la entrada, hasta que regresa Nugu y Mugon, con otra amiga, Tira, quien convive con Mugon. Todas traían bolsas atestadas de comida que eran de Nugu. Termina el capítulo cuando Collie sube solo hacia la habitación y Chiyouri toca el timbre. Nugu se alegra de sobremanera mientras va a abrir. Capítulo 13. Rabieta. 9 páginas. Solo, tumbado en la habitación, indaga las funciones de su teléfono y ve que, donde vive Nugu, residen supuestamente 4 dioses. Cuando va a indagar sobre Mugon, la misma le sorprende. En sigilo, por la espalda, Collie le dice a Mugon que él no es el chico del que estaba enamorada, más que nada porque no la recuerda. Ella dice que no hay problema y que pueden ir con calma. Revela, además, que su sueño es estar con él y no es ser cantante como mencionó cuando estaba viva. Tira aparece desde una sombra y lo confirma, revelándonos que puede leer los pensamientos, similar a la diosa. Collie le pregunta por la pegatina de Mugon, una que tiene bajo el ojo, y ella responde con que Nugu le dijo que le quedaba bien en un festival. Nos cuenta que entró en silencio gracias a su poder que mutea y que lo activa tapándose la boca, lo que hacía para que su tío no la pegara. Se van al comedor con Nugu y hablan de ir a un festival e invitan a Collie, quien enseguida rechaza. Tira se mosquea porque oye de sus pensamientos, es humana cada vez que se refiere a Mugon, y Nugu calma la situación haciendo que las dos regresen a su casa, pero con una actuación rara que Collie no deja pasar por alto, y se acerca a Nugu para despejar dicha duda. Capítulo 14. Costumbre. 4 páginas. Collie le pregunta a Nugu sobre las relaciones amorosas de los dioses, y si pueden tener descendencia. Nugu, melancólica, le dice que está permitido cualquier amor, pero deben reencarnar para engendrar. Gena interrumpe tocando el timbre. Nugu envía a Collie a su habitación porque Gena no habla frente a los hombres. Collie indaga la ficha de Gena donde ve que es una momia sangrienta y que tiene 4000 de popularidad, por redondear, y Mugon unos 5000, que además tiene un error en la ficha de su universo al mostrar uno distinto. Cuando Nugu regresa, enfadada, echa de casa a Collie. Él, sin discutirlo para no empeorarlo más, se va. Este capítulo termina con que llama a Gran Demonio que trabaja como taxista para quienes no pueden cruzar el TIS. Hace que Collie le abrace para que se sujete a él y termina con una mancha azul sobreponiéndose en su existencia. Una cosa a mencionar es una lista de estos taxistas donde aparecen varios nombres. No los nombraré porque no tiene importancia ahora mismo. Capítulo 15. Gran Demonio. 9 páginas. Empieza un pasado con un demonio que crea, a partir de energía, a un bebé, el cual lo llama demonio porque quiere que se convierta en rey. Demonio, desde pequeño, conocería a un niño con el que otros niños se metían y le enseñaría a Demonio a leer. Por su sola presencia, vemos que cuando Demonio habla, hace que el resto se arrodille ante él, pero el niño se termina acostumbrando y deja de arrodillarse. Demonio ayuda en secreto al niño a juntarse con una chica que le gustaba, pero esa chica le pone los cuernos, aunque ya los tenía puestos, y se propone gastar solamente el tiempo en Demonio, siendo en el futuro su estratega espía y revelándonos que su nombre es Gran, bromeando sobre que juntando sus nombres se forma Gran Demonio, como si fuera el destino. Surgen rumores de que unos elfos están creando un monstruo, y Gran, por la escasez de personal, va en persona a investigarlo. La próxima noticia que tiene Demonio es sobre que Gran está muerto, con los elfos declarando la guerra. A partir de este momento, Demonio parece tener alexitimia, y se hace llamar a sí mismo Gran Demonio. El capítulo termina con el monstruo irrumpiendo en su trono y teniendo un combate con él, donde el monstruo no se arrodilla ante él y Demonio perdiendo su vida. Capítulo 16. Herida apaciguada. 9 páginas. Despierta en un descampado con una mujer fotografiando a Collie junto a Demonio, quien,
Sin demora, se marcha al ver que era de noche. El lugar era un descampado con raíces enormes que sobresalían de la tierra y flores acuosas. Esta mujer posee una sombra parlanchina y tiene una riña con Collie, donde él le echa en cara que todas las mujeres son iguales y que son solo palabrerías. La chica se queda observando hasta que se decide marchar por su sombra. Collie se duerme en ese lugar y sueña con aquella luna que se va agrietando más, como si algo quisiera escapar de ella. En resumen, se pone depresivo por el tema del amor. Su sueño es interrumpido por Mugon, quien lo estuvo buscando, viendo los mensajes que tenía en su móvil de ella y Nugu, porque era su cumpleaños y se enfadó al hablar mal de Jena. En esto, se fija en el avatar de Mugon, el cual aparece un ángel, ella y Nugu, en el centro abrazándose. A diferencia de Nugu, que era el de su peluche cerca de una ventana. Hablan un poco del amor y Collie abraza a Mugon en un intento de cambiar algo, porque él no sentía nada por ella ni el resto, y sí que siente algo, haciendo que estuviera, como aquella vez, agotado. Se disculpa con Mugon por lo que hacía por él. Ella habla, o más bien dice dos palabras, dando a entender que en realidad no es muda, o al menos desde que es diosa, pero lo hace temblando. Él le confiesa que discutió con una mujer antes y la describe un poco. Mugon dice conocerla, que es fan de ella por ser una cantante. Siendo su nombre Etza, regresan a casa de Nugu, pero Mugon dice que antes irá a bañarse al estar algo sudada, y Collie también porque estuvo dormido en el pasto. Entre broma y broma, Mugon le tira la piedra de que él no tiene huevos a ducharse con una mujer. Como sabréis, con los huevos de un hombre no se juegan y la siguiente escena, obviamente, son ambos bañándose juntos. Capítulo 17. Disculpas. 6 páginas. Suben a la habitación frente a la de Nugu para dormir ambos en ella, siendo Mugon quien fuerza la situación. Al despertar, él, en una situación complicada, la evita hasta que ella lo provoca demasiado y ella enloquece queriendo ir un paso más allá, pero la escena es salvada gracias a Tira, quien arresta a Mugon. Tira explica que, cuando alguien pasa a ser un dios, son más propensos a excitarse, viendo Collie que alguna desventaja tenía que tener tantos lujos eso de vivir eternamente. Nugu se disculpa y revela que tiene miedo de Jena, porque siempre que se pega a Chiori, la asusta o la aparta de ella, obviamente porque Jena le tiene celos. Anuncian que Mugon y Tira vivirán con ellos. Collie, con planes, se levanta para marcharse a un lugar. Tira le pregunta con ¿a un burdel? ¿Por qué si tienes a Mugon? Con dicha broma, termina el capítulo. Capítulo 18. Nugi. 5 páginas. Primero visita a la diosa para que le quite lo de ver el pasado del resto. Ella habla de los otros dioses, diciendo que Nugu antes era fría, o que A tenía un potencial inigualable, entre otros. Intenta mosquear a Collie y le molesta cuando él piensa que odia a los humanos. Tras insistir, la diosa accede a quitarle ese poder, y Collie se dirige a la casa de Ramia, quien aparece con unas prendas más tapadas a comparación de cuando estuvo en casa de Nugu, con la premisa de que tenía que devolverle un favor cuando la atrapó haciendo trampas en los primeros capítulos. Le pide que se deje abrazar para probar su poder. Ella se niega rápidamente, pero al final termina accediendo. Collie le dice que ahora él es quien le debe una, y Ramia le echa en cara que se arrepentirá de eso. Al entrar en su casa, por algunos detalles del interior, se entera de que ella vive con alguien más y tiene un gato con los mismos colores que Nugu, la cual se llama Nugi, tal y como llama también a Nugu. Le pregunta a Ramia si hay algún motivo por el que hay pocos dioses varones, y Ramia contesta con que nunca se lo ha planteado. Ramia le dice a Collie que le van a confundir con A por lo mucho que duerme, por estar viendo los pasados. Collie sospecha que su poder hace que pueda saber si es compatible con la otra persona. Al abrazarla se da cuenta de lo ingenuo que fue al creer en la diosa, haciendo que ambos se duerman, y esta vez siendo devorado por una mancha azul. Capítulo 19. La misteriosa Doreita. 9 páginas. En el mundo donde vivió Ramia, los Doreita, su raza, eran considerados ratas, nadie sabía su procedencia y eran pocos. Era raro que alguien viviera más de los 15 años y todos solían estar esqueléticos. Robaban para sobrevivir y si eran atrapados, los mataban. Su historia se remonta con una niña hecha polvo y con la cola rota que está aferrada a 2 huevos, porque eran ovíparos. Poco tiempo después, su cola se regeneró y nacería
quería Ramia, pero no se menciona nada del otro huevo. Se ve cómo viven robando y cómo su madre intentaba que ella no se expusiera al peligro. También cómo robaron la comida a los de su propia raza haciendo que un grupo entero muriera. Y se ve que prueba varias cosas para sobrevivir, como plantar. En vano, y estando muy mal, su madre bebía las lágrimas de Ramia con tal de sobrevivir, en el sentido de que detenía su lloro con el dedo y luego lamía el propio dedo. La madre le regala un colgante a Ramia, el cual fue un regalo de su madre, diciendo que ahí vive la persona que más ama y que nunca estará sola. Hasta que un día, la madre de Ramia no volvió a despertar, pero, con suerte y donde enterró a su madre, hizo crecer un cultivo con el cual pudo sobrevivir hasta ser adulta y dejando de estar esquelética. Una noche, alguien con una máscara de gas la secuestra. El secuestrador le platica que de pequeño se le murió el padre por culpa de unas doreitas y, por ello, la gente se burlaba, dando a entender que una de ellas era su madre. Gracias a él descubre que su cola funciona como afrodisíaco, usando esto en Ramia y a quienes se burlaron de su padre, matándolos a todos. En pocas palabras, todos murieron por Kiki. Capítulo 20. Remordimientos. 4 páginas. Se despiertan y escuchan golpes en el techo, como alguien dando pisotones. Se dan prisa y prueba lo del poder de Collie y él se marcha. Ramia lo detiene como si intentara que él cambiara para que no se suicidara o algo así. Vuelve a casa de Nugu y es recibido únicamente por Tira, donde él aprovecha para preguntarle si ella alguna vez ha matado a alguien. Ella evade un poco hasta que le pregunta si ha visto el pasado de Demonio. Poco después de ser interrogada, escapa sin responder por qué evita a Demonio y le dice que no es asunto suyo. Luego regresa Mugon y Nugu, que encuentran a Collie descansando en el suelo de la entrada, y Nugu camina sobre él para pasar. Tienen una charla y quedan con que Collie dormirá con Mugon si no vuelve a suceder aquello. Reorganizando Mugon algunas cosas, Collie se fija en que tiene un peluche grande de un pingüino y ropa interior erótica. Llega la noche y se van a dormir, hasta que aparece una mancha rojiza. Capítulo 21. Enemigo natural. 8 páginas. Este pasado empieza con una estalactita y unos mareos, para pasar a una discusión entre padres que ignoraban a su hijo, un niño débil que admiraba a los héroes de los libros que utilizaban la inteligencia para derrotar a los fuertes, para luego revivir el pasado de Demonio, donde este niño era acosado por los otros hasta que apareció él. Vemos un poco más de ambos hasta que se separan, viendo la parte de Gran tras partir al territorio elfo, donde es emboscado y asesinado por alguien de otra raza rara que tiene medio cuerpo podrido, un Serot, el cual Gran nos da a entender que no debería tener conciencia. Gran se despierta atado en una estalagmita y no puede moverse a voluntad, oyendo pensamientos alrededor. Con una de las colas que ahora poseía, mató a otros similares a él, y cuando se terminó y se vio en un reflejo, vemos que es Tira, que tiene las pasivas de un demonio de adentrarse en las sombras y otras razas, como manipular la sangre o producir electricidad. Es adormecido por un gas y los elfos le piden al Serot que le ordene a Tira la extinción de los demonios. El elfo, además, piensa que no puede creer que funcionara lo que le dijo aquel pelirrojo. En resumen, Gran, que ahora es Tira, elimina a los suyos, y cada vez que se niega a hacerlo, ruge como una bestia, que es lo que sucedía en su pelea con Demonio. Tras matar a Demonio y los supervivientes, se acerca a un lago donde ve el reflejo de alguien que odia, a Tira, a sí mismo, y le decapita, es decir, se suicida. Capítulo 22. Respuesta. 4 páginas. Collie despierta junto a Tira, y Mugon que sigue dormida. Collie no sabe cómo tratar a Tira y ella responde con que las almas no diferencian entre género y raza. Es decir, son no binarios. Tenía que hacer la broma. Sospechando un poco, le pregunta si le gusta Demonio. Tira lo niega sospechosamente y se escabulle en las sombras, sino antes de coger la almohada donde estaba Mugon para lanzarla contra Collie. Collie abraza a Mugon y ahora, tras 22 capítulos, siente que está mirando a Mugon a la cara, como si por fin pudiera aceptarla. Probando su poder en ella una última vez, se percata de que ella finge estar dormida y le hace
piropos como si le siguiera el juego. Enseguida la deja de molestar y le hace unas cuantas preguntas para ponerla a prueba. También le pregunta por qué tiene tantos fans en su ficha y revela que es escritora. Le pregunta también por la prenda erótica y dice que fue por ayudar a Foret, la diosa de la aventura. Collie le pregunta si le odia porque paró al universo de los pecados al sentirse culpable de que él muriera. Ella escribe repetidamente algo con el dedo en su pecho a medida que esconde su cara. Collie agarra su mano y le dice: si de verdad puedes amarme, yo también te quiero. Sé que no es el mejor lugar para declararse, pero ¿querrías ser mi pareja? Capítulo 23. Promesas indeseables. 4 páginas. Un hombre entra por la puerta de oro, alguien que ya conocimos en el capítulo 11, con las siguientes palabras: si nos has reunido, solo puede significar una cosa. En la habitación hay más individuos que se nos va revelando poco a poco. Primero Mega, una mujer y la única con un halo colorido, la cual habla mediante un megáfono que saca desde él. Mega le dice que falta Perot y discute con Feruzu, el susodicho hombre, porque ella estaba encima de la lámpara de araña. Se ve que estos dos son como el agua y el aceite. Perot, una joven morena con 2 cuervos, uno azul y otro amarillo. Luego Slau, que está tapado por vendas en ese momento por una manía rara. Y, por último, a la mascota de dicho grupo, Kakomi, una mujer con cola a rayas y bigotes de animal, quien intenta calmar la situación. La diosa les comunica que ella ya no existe, por lo que se pueden disolver. Feruzu se cabrea al oír eso, que cómo lo puede decir tan a la ligera. La diosa les comunica que ella no recuerda nada, que su alma se moldeó y no tiene reparo. Pero Slau la interrumpe y le dice: es correcto dejar a una asesina por tener amnesia. Y Feruzu continúa con: vas a pasar el resto de tus días con esa apariencia. Tú deberías ser la más afectada. Feruzu se siente traicionado porque el resto parecen que están de acuerdo con la diosa y se va enfadado. Slau, decepcionado por la diosa, también abandona el lugar. Mega, a diferencia de Perot y Kakomi, duda al no saber de qué parte estar. Ignoran a Kakomi, que intentaba calmar la situación, y le reprochan que de seguro ella es la que tiene más ganas de destriparla. Perot, cortando su larga melena con los cuervos, llama a la diosa Filia y con fidelidad le transmite que confía plenamente en Filia. Kakomi menciona una promesa que hizo Filia con Feruzu y dice que no la olvidó, pero que no desearía cumplirla. Capítulo 24. Teatro del osito coronado que perdió el alma. 6 páginas. Collie, Mugon, Nugu, Tira y Ramia van a un teatro de un peluche que representa a la diosa, empezando con que la nada creó a Dios y viceversa, que no sabían de su existencia, que Dios era un ser inconsciente. Pero en un momento, entre sus grietas, él creó a un ser consciente. La diosa encerraría en el tiempo a su creador y, con el espacio perfecto, generó a alguien a su semejanza aunque fuera defectuoso, pero incapaces de eliminarla. Cuando vio que se les iba de las manos, decidió extinguirlos gracias a 7 ositos más, pero uno terminaría muerto por dudar de ella. Dice que a cada uno se le entregó un trozo de su poder y cuando terminaron la extinción, se reunieron de nuevo y les cumplió un deseo, pero uno de ellos la envenenó, no con uno simple, obviamente, y se comió a la diosa robando su poder e intentó crear de nuevo a los humanos. Mugon recuerda una anécdota de que Nugu la abrazó cuando se apagaron las luces la primera vez que fueron al teatro. Ramia se queja de que Mugon y Collie aún no son pareja y no paran con el contacto físico, refiriéndose únicamente a sujetarse de la mano, y que fue una declaración rastrera porque fue en la cama. A Mugon no le importa y aclara que, aunque estén saliendo de prueba, ya era feliz con eso. Marchando del teatro, Ramia le da a Mugon una botella con un líquido verdoso, es decir, su afrodisíaco, como agradecimiento por invitarla con Nugu. Perot se acerca a Collie y le pregunta qué le pareció la obra, y le contesta que vino por obligación y le pareció surrealista porque no existen los dioses
y esas tonterías, lo cual todos se ríen de él al estar rodeado de ellos. Mugon reconoce a Perot y nos enteramos de que es la diosa de los pecados, por lo que Collie le agradece por sacar a Mugon de ahí. Mugon le menciona que él era aquel chico del que le habló en el pasado, y Perot le responde con un «el destino es incierto» y se marcha hacia Mega, que estaba a lo lejos. Finaliza el capítulo con Nugu derrochando el dinero en dulces y Collie pidiendo que le disculpen, que necesita ir a un lugar y que no tardaría en regresar. Capítulo final. Un destino incierto. 5 páginas. Collie compra un anillo con grabados de pingüinos para Mugon, guardándolo en una cajita. Saliendo de la tienda, se topa con Feruzu, quien le pide una ayuda con unas cajas que tiene en otra parte, y Collie, dudoso, termina yendo. Caminaron un rato hasta llegar a una calle oscura. Feruzu genera una lanza incandescente y decapita a Collie, pero es salvado por el cuervo dorado de Perot, que tiene la habilidad de atrapar un alma con la mirada. El cuervo intenta huir volando, pero es desplomado por un sonido que provoca a Slough con la espada. Perot llega corriendo para abrazar a su cuervo y proteger a Collie. El cuervo azul intenta enfrentar a Feruzu, pero termina empalado y muriendo por la lanza. Feruzu le da una oportunidad a Perot para que suelte a Collie o la mataría junto a él, pero ella no cede. Mientras Feruzu apunta su lanza hacia Perot y ella cierra los ojos, una persona se interpone entre ambos, Mugon. Feruzu pierde la paciencia y termina con ella, cortándola por la mitad. Feruzu le reprocha a Perot que está protegiendo a un asesino de masas. Mega llega e incapacita a Feruzu y neutraliza a Slough con los megáfonos, dándole vía de escape a Perot. Antes de que pudiera huir, Feruzu lanza su arma a Perot para terminar con ellos. Antes de ser alcanzados, se clava de repente contra el suelo. El causante de esto es una niña inexpresiva que caminaba hacia ellos. Era A, molesta y con los ojos abiertos. Mega parece conocerla y le agradece la ayuda. Perot llega a su casa, una en ruinas, y saca a Collie del cuervo, quien recibe la noticia de que ellos pueden matar almas. La luna termina de crujir y ella, me refiero a Collie, recupera su alma. Lo único que recupera Perot de Mugon es la botellita de ramia. Collie, por ponerle un nombre provisional, se lo hace beber a Perot porque intentaba detenerle, para que luego pudiera terminar con la vida de Collie. Después de que Collie falso fornica con Perot, regresa a aquella calle. Mega estaba noqueada, con sangre en la frente. A estaba de pie, triste, llama a Collie por su nombre, y él le responde con un «no soy Collie». Slough estaba desmembrado en el suelo, con Kakomi manchada de sangre a su lado, agarrando un hacha de juguete, y quien voltea su mirada hacia Collie con una sonrisa psicópata. Feruzu estaba en el suelo con la espalda en la pared y apoyado en una de sus lanzas. Él tenía sangre en las orejas. Golpea a Collie con la lanza, pero no sufre rasguño alguno, diciendo Feruzu que ya era tarde, sufriendo él una desagradable tortura por parte de Collie falso. Vemos un poco el futuro, con Mega y Filia platicando, donde se revela que Filia no puede salir de su trono. En ningún momento de la novela sale de ahí. Volvemos al presente y vemos a Collie con Perot, que iba a juzgar su alma como la diosa de los pecados que era. Él, rebuscando en los bolsillos, deja una cajita en el suelo, el regalo para Mugon. Cierra los ojos y finaliza el primer volumen con un «gracias». Costurando quise prevalecer, lo que en palabras no pude atesorar. Aprendí que la vida es como una paleta de lecciones en un espacio donde la felicidad se extinguió. Ruego que alguien caliente mi corazón. Rodeada de pétalos que volaban hasta las nubes, bajé la mirada a un campo marchitado. Añoro el pasado desde un único color, atrapada en un espacio irreal, esperando un amanecer distinto. Quisiera ser fuerte y agradecer
agradecerte. Te pido perdón porque es lo único que puedo hacer. Quiero regresar, quiero despertar, escuchando vuestra voz y congelar el tiempo, plasmando una sonrisa en el momento que éramos felices. Comprendí que los colores se desgastan y que solo existe una vez para agradecer a los que amas. En la más discreta, temible y olvidada realidad, añoro el inalcanzable pasado. Me burlaré de lo real, con una sonrisa y un firme coletazo crearé un espacio donde la felicidad es el plato principal. ¿Qué sucede con Nugu, el resto y las incógnitas? Para eso está el segundo y tercer volumen. Agradecería tu apoyo si te ha gustado este formato. Si fuera el caso, puede que en un futuro cercano traiga el resumen del segundo volumen.